Antes de ir un poco al tema principal, les quiero mencionar un poquito acerca de quiénes somos y nuestro rol, digamos, en la expansión de FX Primus en Sudamérica. Para comenzar nuevamente, me quiero presentar para aquellos que recién entran. Mi nombre es Luis Urquiza, yo soy gerente general de Financial FX y también soy el fundador de la página web www.eltraderfx.com. Soy trader de divisas. Como les comenté, actualmente gerencio esta nueva empresa, esta nueva iniciativa, que es Financial FX, que es un broker de divisas, y a su vez somos un broker de metales preciosos físicos. En otras palabras, nosotros estamos en la posibilidad tanto de ofrecer plataformas de inversión en Forex y CFDs, y ofrecer una plataforma para lo que es la compra, venta y almacenamiento de oro, plata y platino. Actualmente somos los primeros en Perú, en Sudamérica y en los países de Hispanoamérica en poder hacer esto, tener esos dos productos bajo el mismo techo, ¿no? Así es un poquito lo que somos. Y como les comenté, lo que nosotros hacemos es, por un lado, producto Forex, y por el otro lado, lo que es compra, venta y almacenamiento de oro, plata y platino, en 11 almacenes que tenemos en los 11 principales mercados financieros del mundo. Y en este caso estamos hablando de Londres, Zúrich, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Singapur, Sydney, Auckland, Shanghái, y por ahí se me escapa uno más. Y Nueva Delhi, me parece. No, Estambul, disculpe. Entonces tenemos, digamos, damos el acceso a la compra y venta de metales en estas locaciones, y que a su vez ustedes puedan tener el almacenamiento y a futuro la posible venta de estos metales físicos que están a nombre de cada uno. Eso es un poco lo que hacemos. Como les comenté, en plataformas, por el lado de Forex y CFDs, tenemos la plataforma MetaTrader, que es bastante conocida, y Sirix, que es una plataforma social que permite hacer lo que es el copy trade, ¿no? Si ustedes, por decir, ven que hay un trader bueno, sencillamente se suscriben a ese trader y copian automáticamente sus trades, ¿no? Hay una comisión, un pago que depende de cada trader. Y por el lado de metales preciosos tenemos la plataforma que es MetalDesk, que es nuestra plataforma propia para poder hacer esta compra y venta de los metales físicos. Nosotros somos IBs de FX Primus. Significa que efectivamente los clientes nuestros son clientes de FX Primus con todos los beneficios que se obtiene de ser cliente de FX Primus, como es, por ejemplo, el estar con uno de los brokers que ofrecen la mayor seguridad en términos de protección de capital, protección de depósitos, etc. O sea, créame, yo vengo trabajando con FX Primus ya años como trader, ¿no? Como trader, cuando comencé, pues probaba varios brokers, y desde un comienzo, o sea, FX Primus me gustó por la seriedad, un poco por el énfasis que le ponían en hacer todo el trading, digamos, que sea de una forma segura, ¿no? Entonces actualmente auditan sus resultados, ofrecen pues de que las cuentas sean segregadas, la ejecución la verdad que es muy buena. Yo he tradeado con varios brokers y la verdad que no he tenido nunca problemas con FX Primus, así que lo que yo busco como trader lo encuentro con ellos. Y al momento que busqué una compañía con quien aliarme, FX Primus fue, digamos, la primera empresa que vino a mi mente. Entonces actualmente con Delia y con Terry, quienes son los responsables de FX Primus para Latinoamérica a nivel mundial, tenemos esta alianza para poder, digamos, educar correctamente a traders en América Latina, y a su vez ser parte de esta expansión que tiene este broker. Porque a nivel mundial, pues FX Primus ha crecido muchísimo y creemos que el potencial acá es enorme. Entonces, esa es nuestra tarea. Como IBs de FX Primus, adicionalmente a todos los beneficios que ustedes tienen como clientes de FX Primus, tienen los beneficios de clientes de Financial FX, tales como análisis semanales de las principales oportunidades de inversión, eventos presenciales gratuitos como uno que hicimos acá en Perú la semana pasada recientemente, reportes especiales de inversión en el mercado, por supuesto, y asesoría nuestra tanto para temas, digamos, de apertura de cuentas o temas de trading. Y ahí es donde entro yo, obviamente, ¿no? Como trader, pues estoy en la capacidad de poder absorber cualquier consulta de nuestros clientes, ya sea técnica, ya sea fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco nuestro rol. Pues aquellas personas interesadas en ser clientes de FX Primus a través nuestro, al final de esta presentación hay un correo y una página web donde nos pueden visitar o mandar un correo, y a partir de ahí yo les envío un enlace
mediante el cual pues, ustedes pueden hacerse clientes de FX Primus bajo un código propio, ¿no? Es un poquito en resumen. Ahora, así es, Franklin, estamos en Manuel Holguín 335 Sur, ¿no? Ahora, vamos un poco al tema de fondo, ¿no? Que es la relación entre bonos, divisas, materias primas y acciones bursátiles, ¿no? Y acá les quiero contar un poquito mi experiencia, ¿no? Porque yo inicialmente, cuando me inicié en el mundo de trading, yo era un trader netamente técnico, ¿no? Y en cierta forma hasta hoy lo soy. Yo ejecuto mucho lo que es el price action, que es básicamente la lectura de los gráficos. No utilizo indicador técnico, no utilizo patrones, quizás uno que otro. Pero prácticamente, sencillamente veo cómo se mueve el precio, cómo se mueven las velas japonesas, ciertos soportes, ciertas resistencias, y a raíz de esto, digamos, entro en las operaciones. Y una de las cosas que yo siempre decía era que no hace falta saber más, ¿verdad? O sea, okay, con saber leer bien el mercado, la verdad que, digamos, tengo lo suficiente. Es verdad y no es verdad. Es verdad porque sí, aún quizás sin saber mucho del resto del mundo, lo que pasa en otros sectores, es posible ser exitoso en Forex, pero si realmente queremos ir más allá, dar ese paso adicional, digamos, ese crecimiento y ser parte de ese grupo que gana, siempre es bueno saber cómo el mercado se correlaciona con otros mercados y cómo, digamos, el dólar, el euro, etcétera, afecta a otros mercados o otros mercados afectan a las divisas. Porque ese conocimiento adicional, esa lectura adicional, nos va a permitir ver un poquito más allá, ¿no? Es, como dice este hijo de los Thundercats, ¿no? Ver más allá del evidente. Y de eso se trata esto, de conocer esta fluctuación, esta relación de precios entre estos instrumentos financieros que, digamos, son los que congregan la mayor cantidad de dinero en el mundo, ¿no? Ahora, algunos conceptos son un poco teóricos y yo honestamente voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Así que en cada parte les voy a preguntar si entendieron, no entendieron, qué parte está más o menos clara, qué parte no es clara, para que quizás pueda repetir, porque la parte final es donde vamos a ver la relación entre todas las cosas. Y es muy importante que entiendan cómo trabaja cada mercado, las dinámicas, para que puedan entender finalmente, digamos, la mecánica entre mercados. ¿Les parece bien eso? Sí, no, quizás. Ok. ¿Están listos? Ok. Entonces le voy a pedir por favor su máxima atención. Tenemos una hora, no, creo que un poco menos tiempo. Tengo hasta las 9, tenemos 35 minutos. Ok, así que su atención unos 35 minutos y de ahí un pequeño tiempo de relajo. Jaime, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchan ahora? Por ahí me dicen de que no se escucha. ¿Sí? Perfecto. Ok. Para comenzar, vamos a definir un poco lo que es un bono. Y acá un poco les quería graficar este tema que les comenté, ¿no? De que supongamos que digamos que el dinero del mundo se pone en 4 torres, ¿no? Que puede ser torres de agua. Y estas torres grafican el mercado de divisas, el mercado de acciones, bonos y materias primas. Y normalmente un agua o el agua va de una torre a la otra. Entonces la cosa es que normalmente todo el agua en el sistema se mantiene constante, ¿verdad? Si hay 10.000 litros, esos 10.000 litros están, solamente que quizás hoy hay más litros en materias primas y menos litros en divisas, y mañana hay más litros en acciones o menos litros en bonos, etcétera, etcétera. Y acá viene nuevamente un poco el objetivo de esta reunión, ¿no? De más o menos ustedes sepan cómo es que el dinero va de un lado hacia el otro, cómo se mueve, cómo se interrelacionan estos mercados, para que el día de mañana, cuando lean el periódico y vean la Fed sube la tasa de interés, ustedes sepan exactamente cuáles son los efectos que eso puede conllevar, ¿no? Entonces, para esto vamos a comenzar definiendo lo que es un bono soberano. Y un bono soberano no es otra cosa que una deuda. Es una deuda contraída por un país a un plazo específico y a una tasa de interés determinada.
¿Esto qué significa? Significa que yo, por ejemplo, Luis, le presto dinero a Juan, ¿verdad? Le presto $1000. Y Juan me dice, Luis, te voy a pagar tus $1000 de acá a 5 años, pero por haberme prestado este dinero te voy a pagar $50 cada año, ¿verdad? Lo que implica una tasa de interés del 5%. Entonces, perfecto, digo, ok. Para hacer, digamos, oficial este préstamo, firmamos un papel, ¿sí? Un documento donde dice de que Juan le debe a Luis $1000 a ser pagados en 5 años a una tasa de interés del 5%. Y voilà, eso es exactamente un bono, ¿no? Un bono es una deuda específica a un largo plazo. Y es la forma como los países actualmente en el mundo se endeudan, ¿no? Cuando ustedes leen de que el Estado emitió bonos a 30 años a una tasa tal, es porque el Estado emite deuda. No es buena noticia porque implica de que las generaciones futuras son las que van a tener que pagar esta deuda. Y obviamente, ¿por qué se endeuda un país? Porque tiene que pagar, no sé, pues, tiene que pagar pensiones, colegios, infraestructura, etcétera, etcétera. La deuda es un tema político. Usualmente cuando un político entra al poder, promete cosas. Promete que va a hacer carreteras, promete que va a hacer colegios. ¿Y cómo se financia esto? A través de deuda. ¿Pero quién paga esta deuda? Las generaciones futuras, ¿no? Entonces, si ustedes piensan, hace 50, 60 años, nuestros abuelos podían mantener una familia de 7, 8, 9 hijos, trabajando solamente el hombre en la casa y la mujer no, y lo comparamos al día de hoy, vamos a ver que la situación es totalmente diferente, porque nosotros estamos pagando por la deuda que el Estado adquirió hace 30, 40, 50 años. Entonces, eso es en resumen una deuda. ¿Okay? Y acá hay una, digamos, una relación inversa entre lo que es el precio del bono y la tasa de interés. Entonces, como les explico en comienzo, bueno, tenemos este papel bueno, que Juan me da a mí, que dice, oye, Luis, ¿no? Yo te debo $1000, $1000, disculpen, y te voy a pagar 5%, $50 cada año, ¿verdad? Ahora, imagínense que mañana Juan pierde su trabajo, ¿no? Mañana Juan pierde el trabajo y yo entro un poco en duda, digo, ¿y ahora qué pasa si Juan no me paga? Entonces, el riesgo sube, ¿no? El riesgo sube de que no pueda recibir ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sencillamente volteo y busco otra persona y les digo, vendo esta deuda de Juan, ¿no? Y encuentro a una tercera persona que está dispuesta a comprar esa deuda de Juan, pero obviamente por este riesgo, digamos, no está dispuesto a pagar $1000, sino me dice, ok, te pago 500. Yo le digo, no, no, 500 no, 900. No, te pago 600. Y finalmente quedamos en $750. ¿Ok? En mi caso, yo vendí esta deuda, ¿por qué? Porque es para mí o perder $1000 o perder 250. Entonces, obviamente, yo voy por el lado de perder $250. Pero ahora, ¿qué pasa? Al momento de que se vende este bono o esta nueva deuda a $750, no se olviden que Juan prometió pagar $50 cada año hasta el fin de la deuda. Entonces, $50 de $750 ya no es 5%. Es obviamente un monto mayor, es una tasa de interés mayor, ¿verdad? Y acá viene esta relación de por qué, mientras la tasa de interés de un bono es mayor, el precio tiende a ser menor. Gráfico, poniendo este ejemplo que les comenté. Y esto que les comento es lo que llamamos el riesgo del emisor. Cuando aumenta el riesgo del emisor, esto aumenta la tasa de interés implícito, lo cual a su vez, digamos, pone cierta precedencia para que a futuro, cuando el Estado emita nueva deuda, se haga usando la nueva tasa de interés del mercado, ¿no? Y es por eso, pues, de que tenemos de que estos problemas que tenemos en Europa con Grecia, con Italia, España, es a raíz de un exceso de deuda y el hecho de que sus bonos soberanos se han hecho cada vez tan, pero tan caros, de que prácticamente el Estado o estos países se dedican estos días a pagar intereses, nada más. Ya no pueden financiar sus actividades, sino se dedican netamente a pagar intereses por deuda que había sido contraída en exceso, o lo que llamamos irresponsabilidad de gastos, ¿no? Ahora, este ejemplo de bono lo estoy poniendo acá, para que sea un poco más sencillo, y quiero que este concepto lo tengan bien claro porque esto es fundamental para que ustedes puedan entender lo que vamos a explicar después. El tema de la tasa de interés y el precio del bono. Entonces, al lado izquierdo tenemos
el precio del bono, o sea, acá pongo un ejemplo de $1000, la tasa de interés que en este caso vienen a ser $50 de 1000. Si el precio del bono sube a $1100, en este caso, asumiendo de que mis $50 se mantienen constantes, la tasa de interés baja, ¿no? ¿Y por qué sube? Porque hay menos riesgo, ¿no? Si por un lado, si el precio del bono baja porque hay riesgo, el precio del bono sube por lo, digamos, por lo opuesto, porque se percibe menos riesgo por parte del emisor, ¿no? Y como les comento, cuando el precio del bono baja, la tasa de interés sube, ¿verdad? ¿Por qué? Porque $50 de 900 ya no va a ser 5%, va a ser 5.55%. Y tenemos nuevamente esta relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. Y a esto hay que añadirle dos factores más. El factor inflación y el factor que es la clasificación de crédito. Y este es el segundo concepto que quiero que pongan bastante atención, el concepto de inflación. Porque la inflación es básicamente, no es otra cosa que un incremento de precios, ¿verdad? Si tenemos una inflación alta, normalmente un inversor que bajo un escenario normal dice, oye, de este país yo recibo una tasa de 5%, pero tiene una inflación alta, obviamente este inversor va a querer mantener un poco, digamos, su ganancia, por lo que va a esperar una tasa de interés mayor. Y para poder obtener una tasa de interés mayor, el precio del bono va a tener que ser menor, lo que implica que el Estado que emite el bono ya no va a recaudar $1000, sino va a recaudar 900. Obviamente a los estados emisores no les conviene esto. Por eso es que quieren mantener la inflación un poco, digamos, en control. Y lo otro que también entra en cuenta es la clasificación de crédito, que es estas agencias tipo Standard & Poor's, que no dicen otra cosa de que este país va a pagar su deuda o no va a pagar su deuda. Y para eso tienen una serie de ratings que van desde el AAA hasta el CC-, bajo el cual, digamos, más o menos dan a entender la fortaleza o la capacidad de pago de cierto país. Entonces, en algún momento, creo que me parece que con los bonos de Grecia se les asignó la clasificación mínima porque no había posibilidad, o digamos, de que era básicamente deuda perdida, ¿no? Ahora, dígame con sinceridad, ¿este concepto les ha quedado claro? ¿Esta relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés? A ver, Teodoro, Leonel, dicen que sí. A ver, ¿quién más está por ahí? A ver, dígame, por favor, porque como les digo, comprender esto es fundamental para lo que se viene. Quiero que todos tengan este concepto claro, esta relación inversa entre precio de bono y tasa de interés. Huber también me dice que sí. A ver, el resto somos 20 y algo más. ¿Qué me comenta el resto? Héctor, lo de la inflación, por supuesto, Héctor. A ver, nuevamente les explico cómo es que la inflación impacta el precio o digamos la expectativa de precio de un bono, ¿no? Creo que todos conocemos el concepto de inflación. Inflación es cuando los precios suben, ¿verdad? Y la inflación viene derivada del precio de las materias primas, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, cuando hay inflación es porque tenemos precios que están subiendo día a día y se la puede inflación de 5%, 6% anual, etcétera, etcétera. La inflación es otra cosa que la pérdida de capacidad de ahorro, ¿no? Si yo tengo $100 hoy día y lo pongo en una cuenta de ahorros que me ofrece 2%, pero la inflación anual es 3%, yo efectivamente perdí dinero. ¿Por qué? Porque mi dinero se está depreciando más rápido de lo que el banco me paga como interés. ¿Verdad? ¿Eso lo tienen más o menos claro? ¿No? Entonces, supongamos en este caso que tenemos un país que emite deuda por $1000. Y dicen, yo emito un bono a $1000 y pago $50 anuales, lo que equivale a un 5%. Ahora, si este país tiene inflación cero, obviamente 5% es una tasa de interés interesante. Pero ahora supongamos que la inflación de este país es 3% anual. No, disculpen, 2% anual. El comprador de este bono va a decir,
sabes que estos $1000 de acá a un año no van a ser exactamente igual, porque este país tiene inflación. Esto implica de que el valor de lo que me estoy comprando va a tener a reducirse. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como inversor? No voy a querer recibir 5%, sino voy a querer recibir 7%, como ejemplo, o 6%. Y para que el bono pueda tener esta tasa de interés más alta, implica de que el precio del bono tiene que bajar, ¿verdad? Por lo mismo que les expliqué, ¿no? $50 de $1000 no es lo mismo que $50 de $900, ¿no? Lo que el inversor quiere o el comprador del bono quiere es una tasa de interés mayor que permita de alguna forma restar esta expectativa de inflación de este país. Y es por eso de que una inflación alta se ve traducida en mayores tasas de interés y menores precios de bonos. Eso es, en resumen, el efecto de la inflación. ¿Te quedó claro, Hugo? Héctor, disculpa. Mi disculpa. Ok. ¿Todos les quedó claro esto? ¿Este concepto? Para poder seguir adelante. Ok, vamos entonces. Una vez que tenemos estos conceptos claros, vamos a lo siguiente. Este es un ejemplo de los bonos a 10 años de las principales economías del mundo, ¿no? Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Alemania. Y lo que vemos es esta tendencia para abajo. Esta es la tasa de interés del bono. Es una tasa de interés extremadamente baja. O sea, extremadamente baja. Vemos la historia, la media es más o menos por acá, y en este caso estamos por acá, y sin embargo nos encontramos en una zona cercana a 0%. Bajo ese supuesto, tasa de interés baja, precio de bono, a ver, díganme ustedes, si la tasa de interés es baja, ¿el precio del bono es alto o es bajo? A ver, ¿quién se anima? Teodoro alto, Javier Castillo baja, Francisco González baja, alto. Bueno, es alto, no se olviden de esta relación, miren este cuadrito. La tasa de interés cuando es baja implica un precio del bono alto. No se olviden de esta relación inversa entre tasa de interés y precio de bono. Siempre son inversos, es una relación totalmente inversa. Y acuérdense este ejemplo. Tasa de interés baja, en este caso, bonos altos, o el precio del bono es más alto, ¿verdad? Entonces, bajo este escenario, si el precio del bono es alto, es porque ustedes que dicen, ¿hay demanda de este bono o no hay demanda de este bono? ¿Hay interés de compradores por tener bonos o no? Sí, Franklin dice, ¿quién más? A ver quién se anima. Javier también, Teodoro dice sí. Claro, es oferta y demanda. Cuando hay mayor demanda por un producto, el precio de este producto tiende a subir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos 10, 15 años? Prácticamente una buena parte del dinero del mundo está metida en bonos. Y hay tanto interés en bonos que esto ha llevado a que las tasas sean extremadamente bajas. E inclusive en algunos casos las tasas son negativas, como por ejemplo en Dinamarca y en otros países. Los compradores pagan por tener un bono. Ya no es que el gobierno te paga a ti, sino que tú tienes que pagar por tener un bono. Ahora, quizás ustedes digan, bueno, o sea, hay demanda, la tasa de interés es negativa, lo que implica de que un país se puede financiar de una mejor forma, pero digamos, ¿cuál piensan ustedes que es la debilidad de esto? ¿Qué es lo que no estamos viendo acá? ¿O qué es lo que, digamos, cuál es el peligro de esto, digamos ustedes? A ver, ¿quién se anima a dar una opinión? ¿Nadie se anima? Javier, digo, ¿cuál es el peligro de tasas de interés bajas y precios de bonos altos? Inflación, Javier dice deflación.
Luis Antonio, deflación. Ahorita vamos a ver el concepto de inflación y deflación. Ángelo dice mayor endeudamiento, implementado, mucha deuda. Eso es, hay extremadamente demasiada deuda. Hay dos cosas. Uno, usualmente los bonos son las inversiones más seguras, si se quiere poner así, ¿no? Siempre se dice que los bonos es seguro porque a menos que un país se vaya a la bancarrota, tiene que pagar su bono, ¿no? Si vemos que la tendencia de los últimos años ha sido tener básicamente un retorno casi inexistente sobre bonos, esto nos dice de que hay algo malo con la economía, porque los inversores, fondos de inversión, gobiernos, no quieren poner su dinero en otro lado y buscan la seguridad, entre comillas, de un bono, ¿verdad? Hay tanto, y esto es un poco lo que no se ve, quizás es lo que no le dice la prensa, hay tanto temor de que el sistema bancario se resquebraje, que las bolsas se vayan, digamos, al diablo, que pueda pasar cualquier cosa, que todos han buscado un refugio en los bonos y han empujado el precio de los bonos a niveles altísimos hasta llegar al extremo de que el retorno sobre estos bonos es casi inexistente. Entonces, actualmente se habla mucho acerca de una burbuja de bonos. ¿Y por qué? Porque igual que una burbuja, digamos, residencial, donde los precios de las casas están tan altos que todo el mundo vende, 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 ya no hay quien compre, pasa exactamente lo mismo con los bonos. Todo el mundo, digamos, ha vendido bonos a precios tan altos que actualmente ya no hay nadie que esté dispuesto a comprar, digamos, con una tasa de interés tan baja. Y esto es algo extremadamente peligroso. ¿Cómo se va a desenvolver esta burbuja? Si es que realmente es una burbuja, la verdad yo no sé. Y no quiero pensarlo porque el día que pase, olvídense, va a tener repercusiones bastante fuertes en la economía, en la capacidad de endeudamiento de países, porque cuando esta burbuja estalle, significa de que los países emisores de bonos van a tener que volver a pagar niveles altos de endeudamiento. ¿Y qué es lo que hace un país usualmente cuando tiene que pagar un nivel alto de endeudamiento? Se vuelve a endeudar más, lo que implica de que le pase esta pelota a las siguientes generaciones y que a su vez hace que nuestra capacidad, digamos, de adquisitiva se vaya reduciendo a futuro. Ese es un poco, digamos, el potencial efecto de esta burbuja de bonos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ir más, ese es un tema netamente aparte, pero igual les quería un poco ilustrar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Les quedó claro este concepto de los bonos? El precio del bono, la tasa de interés, esta relación inversa, inflación y más o menos estas curvas históricas. ¿Hasta ahí estamos bien? Francisco me dice que sí. Teodoro también me dice que sí. Héctor también. A ver quién más está por ahí. Ya. Entonces, siguiente tema. Materias primas. ¿No? Una materia prima es un commodity. Es básicamente algo que se usa en el día a día, con lo que es algo que nosotros utilizamos para hacer un producto final, ¿no? Por ejemplo, no sé, la leche es un commodity, el acero es un commodity, no sé, oro es un commodity, madera es un commodity, cualquier cosa que ustedes vean a su costado está hecho de una materia prima. Y esa materia prima tiene una demanda y una oferta, y esa materia prima es un commodity, ¿verdad? Y es por eso que el precio de un commodity decimos que se determina en función a las condiciones de oferta y demanda del mercado. Si hay crecimiento de un país, ¿no? Supongamos de que, bueno, estamos en Perú, ¿no? Supongamos que la clase media crece y va a tener mayor necesidad de consumir carne, ¿no? Entonces, si actualmente en Perú, no sé, solamente se crían 1 millón de pollos y la nueva clase media va a requerir 1 millón de pollos y medio, digamos que este crecimiento de la demanda de este commodity va a empujar el precio para arriba y obviamente va a empujar para arriba la producción de mayores pollos. Es un poco la relación de oferta y demanda básica que hay en todo mercado, ¿no? Si un bien es escaso, su precio tiende a incrementarse y lo opuesto, ¿no? Si hay demasiada oferta de un bien, el precio tiende a bajar. Y es un poco lo que estamos viendo en Europa en estos momentos. No sé si ustedes han visto una noticia de que los productores de leche están haciendo unas manifestaciones en Bruselas
porque se quejan de que el precio de la leche es demasiado bajo, ¿no? Que están produciendo por debajo del nivel de costo. Es un tema netamente de oferta y demanda, ¿no? Si están produciendo por debajo del costo, lo más probable es que varias granjas se vayan a la quiebra y esto obviamente va a limitar la oferta de producto y va a hacer que el precio se equilibre. Es una regla básica del mercado. Pero no, estos productores quieren que el Estado los siga subvencionando, que haya producción de cuotas. Básicamente quieren ir contra el mercado, que es un poco digamos que yo que viví en Europa, he visto que las personas, los gobiernos son un poquito, mejor dicho, las personas un poco engreídas en el sentido que quieren que, digamos, este gobierno les pague todo. Y pues, es por eso que tenemos, pues, estos países que son bastante socialistas, donde, pues, la educación lo paga el gobierno, pensión para el gobierno, todo lo paga el gobierno. ¿Y cómo lo paga? Con deuda. Es un poco el problema, ¿no? Ahora, no se olviden que hemos hablado de inflación hace un momento, ¿no? ¿Cómo se genera la inflación? La inflación se genera principalmente por un mayor consumo de materias primas. Quiero que esto lo tengan bastante claro, porque este concepto, a entender, es también fundamental para explicar las relaciones entre mercados. La inflación es producida porque normalmente cuando una economía está bien, tiende a consumir o tiende a necesitar mayores bienes finales y para poder producir estos bienes finales hace falta commodities, materias primas. Por lo que el precio de estas materias primas tiende a subir. Cuando sube el precio de materias primas, el precio del producto final también sube, obviamente. Y la economía comienza en esta espiral inflacionaria, donde los precios comienzan a subir. Entonces tengamos esto bien claro, de que el precio de un commodity es lo que determina si hay inflación o no hay inflación en cierta economía. La inflación es una consecuencia del precio de la materia prima. ¿Ok? Ahora, en términos de materia prima, ¿qué países, qué regiones son más dependientes de otras? Este, por ejemplo, es un mapa del mundo de países que son netamente importadores y exportadores de materia prima. Los países en verde oscuro son importadores, mientras que los países, digamos, de naranja y colores más claros son exportadores. Lo primero que vemos es que nosotros como región somos exportadores de materia prima. Y nosotros me refiero a Sudamérica, Hispanoamérica, si lo quieren poner así. Mientras que los países que son más dependientes de materias primas, vemos acá que son Europa, China, por supuesto, India, estos grandes países, Estados Unidos, ¿no? Y cuando hablamos de materias primas, hablamos de todo, puede ser de metales, alimentos, textiles, etc. O sea, también hay que un poco identificar que hay diferentes tipos de materias primas. Pero si ponemos todo en una canasta general, este es un poco el mapa mundial. Acá me estoy enfocando en metales, ¿no? Si miramos materias primas como metales, vamos a ver que efectivamente Perú y África, y Australia, somos netamente exportadores, mientras que importadores son más que todo esta región africana, China, por supuesto, el principal importador de metales, y países de Europa. Si lo ponemos en términos de petróleo, es diferente. Vamos a ver que cuando hablamos de petróleo, la región más importadora, exportadora, salvo Venezuela y Colombia un poco, y México, obviamente. Acá quienes son exportadores de petróleo, principalmente Rusia, toda esta región, partes de África y la región del norte de Europa, Noruega principalmente. Y en términos de alimentos, también somos exportadores en gran medida. Si vemos el mapa del mundo de quién importa y exporta alimentos, vamos a ver que, nuevamente, buena parte del África y gran parte de Asia importan alimentos, mientras que nosotros como región somos exportadores de alimentos, ¿no? Y Paraguay acá es netamente exportador de alimentos, por ejemplo. Entonces vamos a ver que cada tipo de materia prima, cada commodity tiene su demanda y oferta diferente, ¿no? Algunos países somos más fuertes en una cosa o mejor dicho, somos dependientes de los precios de materias primas en ciertos sectores y somos menos dependientes en otros sectores, ¿verdad? Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando hay una expansión económica, normalmente la demanda de un bien final tiende a subir, ¿verdad? Cuando esta demanda por este bien final sube, obviamente para producir más bienes finales van a requerir mayores materias primas.
A mayores materias primas, mayor precio de la materia prima, lo que se ve traducido en una presión inflacionaria. Es decir, hablamos de inflación. Cuando hay demasiada inflación, los bancos centrales reaccionan, ¿no? Y una de las herramientas que un banco central tiene para controlar la inflación es lo que ellos llaman la tasa de interés referencial, que no es otra cosa que una tasa de préstamo entre bancos, o mejor dicho, una tasa de préstamo entre el Banco Central y los bancos. Cuando esta tasa de interés es baja, significa que los bancos pueden prestarse a una tasa baja y los bancos pueden trasladar o pueden hacer disponible más préstamos a empresas o al público. Si hay más préstamos, si hay más dinero en la economía, normalmente esto va a tener a activar la economía. Y es lo opuesto, cuando digamos hay demasiada inflación, cuando hay inflación y el Banco Central quiere enfriar la economía, sube las tasas de interés para que los bancos ya no presten dinero, ni a las empresas ni al consumidor final. Como hay menos dinero disponible en el mercado, esto se va a ver traducido en menos compras de bienes finales, por lo que efectivamente se está controlando esta inflación, ¿no? Entonces, cuando tenemos tasas altas, obviamente se pone un freno a esta economía, pone presión, la actividad económica baja, la economía entra en recesión, y en este caso la demanda por materia prima y por dinero decrece, ¿no? Entonces tenemos este ciclo de inflación y deflación, inflación y deflación. Es así como un poco trabaja la economía, ¿no? Que se ve, digamos, como se dan cuenta, se ve bastante afectada o influenciada por el precio de materias primas. Entonces, para mí, por eso es fundamental entender un poco el rol de las materias primas en digamos, en este eslabón de dinero, para que ustedes sepan efectivamente cómo es que la materia prima desencadena inflación, ¿no? Ok, hasta ahí, ¿me han seguido en esto? ¿Me siguen todos? Todo me dice que sí, Héctor también. Ya, sigamos. Bueno, estos son unos precios de commodities, ¿no? De los últimos, de este año, de los principales commodities, tanto en lo que es energía, metales y agricultura. Y van a ver que el cambio con respecto a un año es netamente a la baja, no es excesivamente a la baja. Miren cómo han caído todos los commodities, prácticamente. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la primera relación, que es la relación inversa entre commodities y bonos, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que normalmente cuando el precio de un commodity tiende a subir, el precio de un bono tiende a bajar. Y a la inversa, cuando el precio de un commodity tiende a bajar, el precio de un bono tiende a subir. Y les voy a explicar por qué es que se da esta relación. Mejor dicho, por qué normalmente en la teoría económica se da esta relación inversa. Como les comenté nuevamente, cuando hay un mayor precio de commodities, hablamos de que hay inflación en la economía, ¿verdad? Cuando hay inflación en la economía, ¿cómo reaccionan los bancos centrales? Subiendo la tasa de interés referencial, ¿verdad? Okay. Ahora, no se olviden de que si hay un riesgo de inflación, los compradores de bonos van a esperar un mayor retorno sobre su bono. Y al esperar un mayor retorno sobre el bono, una mayor tasa de interés, va a caer el precio del bono. Y es acá donde se genera esta relación inversa entre commodities y bonos. Precios de commodities altos, precios de bonos bajos. Precios de commodities bajos, precios de bonos altos. Lo voy a explicar nuevamente para que nuevamente puedan un poco interiorizar esta cadena. ¿Ok? Mayor precio de commodities, mayor inflación. ¿Verdad? Mayor inflación, bancos centrales suben tasas de intereses referenciales, normalmente. Y a su vez, como también hay inflación, los compradores de bonos esperan un mayor retorno sobre los bonos. Vayamos nuevamente al gráfico de bonos. Si yo espero un mayor retorno sobre mi bono, una mayor tasa de interés, entonces el precio del bono va a caer. ¿Verdad? Este es un poco el eslabón, digamos, entre commodities y bonos, específicamente.
cómo es que tenemos esta relación inversa entre commodities y bonos. Y estos gráficos que tengo, este es el índice CRB, que es un índice que recoge los 21 principales commodities del mundo. Este es un cuadro referencial del Tesoro a 10 años, del bono americano Tesoro a 10 años. Y vamos a ver que sí, efectivamente no hay esta relación perfecta, pero se dan cuenta si vemos esta tendencia a la baja, mientras que acá vemos una tendencia a la alta. Esta correlación obviamente inversa no siempre es perfecta. Hay momentos en que quizás están mejor inversamente correlacionados o hay momentos en que están menos correlacionados. Pero el motivo por el cual deberían estar inversamente correlacionados es por esto que les comento. Y el factor común a esto es la inflación, nuevamente. ¿No? Mayores precios de commodities, mayor inflación, y mayor inflación mayor, digamos, expectativa de retorno de tasa de interés sobre los bonos de los compradores, lo cual se ve traducido en un menor precio del bono. Ahora he visto una pregunta por ahí. A ver, vamos a ver qué me han preguntado. Dice Roger, si las tasas de intereses están bajas, ¿no deberían corresponder materiales de criminal? Sí, Roger, por supuesto. Y por eso decía de que hay momentos en que esta correlación, digamos, no es perfecta. Y lo que estamos viendo ahí es lo opuesto. Tenemos unas tasas de interés bajísimas y sin embargo los commodities están bajos. Lo que nos da a entender, o que efectivamente tenemos esta burbuja en los tesoros, en los bonos soberanos, o que estamos a punto de ver una subida tremenda en precio de commodities. Para mí que va a ser un poco de ambos. O sea, tanto los tesoros soberanos van a subir de precio y los commodities en conjunto van a tener que subir dentro de poco para que lleguen a esta relación inversa normal. ¿Ok? Entonces hemos visto la primera relación inversa, commodities y bonos. Vayamos a la siguiente parte porque no nos queda mucho tiempo. Tenemos que ir rápido. Acciones. Bueno, creo que todos conocemos el mercado de acciones. Es el mercado donde se compra y vende acciones de empresas, las bolsas básicamente, la bolsa de Nueva York, bolsa de Londres, etc. El precio está en función a la expectativa de crecimiento de una empresa, en función a la inflación de un país y las tasas de intereses referenciales. Eh, y acá tenemos nuevamente el concepto de la tasa de interés. ¿Por qué una tasa de interés alta es malo para el mercado de acciones? Porque no se olviden de que el mercado de acciones es renta variable, es decir, no sabemos si vamos a ganar 10% o 20% o quizás perder 30% o 40%. Entonces, si un banco me ofrece una tasa de interés alta, yo por seguridad prefiero, quizás en vez de poner mi plata en la bolsa, mejor la pongo en la cuenta en el banco, que me brinda una tasa alta, pero segura. O sea, o mejor dicho, quizás un retorno no tan alto, pero un retorno más seguro. Y también lo opuesto. Cuando tenemos una tasa de interés baja, es bueno para el mercado de acciones porque solamente el inversor dice, ok, ¿para qué pongo mi dinero en algo que me da 0,25% cuando quizás puedo obtener un poco más de rentabilidad poniendo en la bolsa? ¿No? Y este es un poco el principal motivo por el cual la Fed, que es el Banco Central Norteamericano, mantiene estas tasas de interés bajas, que es una forma artificial de impulsar la economía, ¿no? Las tasas están actualmente en 0,25%, si mal no recuerdo, y el anuncio de la próxima semana de ver si las tasas se alzan es el anuncio del siglo, básicamente. O sea, no hay otra cosa que mueva actualmente los precios de los mercados de acciones, varias cosas, salvo que esta expectativa de si la Fed, el Banco Central Norteamericano, va a subir o no su tasa de interés. Y a eso se resume, prácticamente. Ahora, normalmente hay una relación, una correlación positiva entre acciones y bonos. Si la bolsa sube, usualmente el precio de los bonos también va a subir, ¿no? Y acá nuevamente vamos a explicar los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿no? Si hay inflación, si tenemos inflación en una economía, normalmente esto implica de que las ganancias de una empresa van a ser mayores, ¿verdad? Lo que igual se va a ver reflejado en precios bajos de acciones. Si hay inflación, usualmente ¿cómo reaccionan los bancos centrales de reserva? Frente a inflación van a poner una tasa de interés alta. Si hay una tasa de interés alta, usualmente el dinero va a querer poner su dinero en los bancos en vez de ponerlo en la bolsa de valores. ¿Verdad? ¿Hasta ahí me siguen?
Si no hay inflación, obviamente tenemos una tasa de interés baja, lo que va a estimular la economía, más ganancias, los precios van a subir. Y no se acuerden, no se olviden de que hemos hablado de que la inflación afecta directamente la expectativa de cuánto vamos a pagar por un bono. Por eso digo que tenemos una correlación positiva entre bonos y acciones, porque el precio del bono sube cuando la expectativa de inflación es baja. Como la expectativa de inflación es baja, esto es bueno para la bolsa, porque implica de que la tasa de interés también va a ser baja, la tasa de interés referencial. Si la tasa de interés es baja, esto implica de que los inversores, en vez de poner su dinero en los bancos, van a querer poner su dinero en la bolsa. Esta es un poco, digamos, la cadena de correlación entre bonos y acciones. ¿Me siguieron o quieren que se lo repita otra vez? Con confianza, díganme. Sí, Leonel dice que sí, entendido, Teodoro. Franklin pide repetición. ¿Quién más? A ver. Ok, Rogelio, nuevamente. La clave para entender la correlación entre acciones y bonos son dos cosas. Es inflación y la tasa de interés referencial. No se olviden que comentamos que cuando hay inflación, cuando los precios suben, una de las herramientas de los bancos centrales de reserva es la tasa de interés referencial. Cuando hay inflación, ¿qué es lo que el Banco Central hace para parar un poco estos precios? Pone una tasa de interés alta. ¿Por qué pone una tasa de interés alta? Porque esto implica de que los bancos se tienen que prestar del Banco Central de Reserva dinero a un precio alto. Y a su vez el banco va a pasar esta tasa de interés alto al consumidor final, que puede ser las empresas o las personas como ustedes, como yo. Como el dinero es más caro, vamos a utilizar menos el dinero, lo que implica de que va a haber menos consumo en la economía. ¿Verdad? Esa es un poco la relación. Entonces, no se olviden de que también vimos de que cuando hay inflación, el precio de los bonos cae. ¿Se acuerdan por qué dijimos esto? Porque cuando hay inflación, los compradores de bonos van a tener una expectativa mayor de la tasa de interés. A mayor tasa de interés, menor precio de bonos. ¿Verdad? Ok. Entonces, a mayor inflación, menos o menor precio de los bonos. Y también lo mismo, si hay inflación, la tasa de interés es alta de los bancos. Si la tasa de interés es alta, los inversores, en vez de poner dinero en la bolsa, van a querer poner su dinero en el banco porque le va a rendir, digamos, algo más fijo que la bolsa. Entonces, nuevamente, acá el concepto de entender es tanto tasa de interés como inflación, que es el eslabón que une estas dos cosas. Si hay inflación, la inflación se ve reducida en precios bajos tanto de bonos como de acciones. ¿Ok? ¿Por qué? En el caso de acciones, porque inflación alta implica una tasa de interés referencial alta, lo cual se ve traducido en menos inversiones en la bolsa. Y en el caso de bonos, una inflación alta se ve, digamos, reflejada en una mayor expectativa del retorno sobre el bono, una tasa de interés más alta. Y esto a su vez implica de que el precio del bono baje, ¿verdad? Entonces tenemos esta correlación positiva entre acciones y bonos. Sube los bonos, sube las acciones. Bajan los bonos, bajan las acciones. ¿A través de qué? A través de la inflación y la tasa de interés referencial. Entonces estamos ya casi a la parte final y ya me queda poco tiempo. Espero que hayan entendido esta parte porque ya estamos, como les comento, en lo último. Y ahora vamos a ver divisas. ¿Okay? Bueno, divisas las conocemos todos, ¿no? El dólar, el yen, etcétera, etcétera. Y bueno, si algunos que están en el mercado saben que el precio de una divisa depende de varios factores. Oferta, demanda, eventos políticos, crecimiento económico, exportaciones y obviamente qué tan, digamos, dependiente es un país de cierta materia prima, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo. El dólar canadiense depende muchísimo del precio del petróleo porque, digamos, la gran mayoría de exportaciones de Canadá es
Petróleo. Petróleo es el principal producto que Canadá exporta. Si el petróleo es alto, obviamente Canadá tiene mayores regalías, más ingresos. Si el precio del petróleo es bajo, Canadá tiene menores regalías, menores ingresos, lo cual se ve traducido en una divisa más fuerte o más débil. Y acá vemos una relación perfecta. El cuadrito azul, este de acá es el precio del petróleo, y estas velas japonesas que estamos viendo es el tipo de cambio dólar americano contra el dólar canadiense. Y vamos a ver que hay cierta correlación. Conforme el precio del petróleo baja, digamos, el tipo de cambio también baja. Es un poco para que vean cómo es que la materia prima o el precio de una materia prima también incide o tiene efecto en el tipo de cambio, digamos de una manera. Y es por eso que acá en Sudamérica, por ejemplo, dado que somos exportadores de materias primas, nuestros tipos de cambio se han visto a la baja, por lo mismo que los precios de las materias primas que exportamos han venido un poco a la baja. Es un poco lo que explica por qué acá en Perú, por ejemplo, el tipo de cambio se fue de 2,80 a 3,30, o sea que es básicamente casi un 15% de depreciación en el último año. Exactamente igual en Chile, en Colombia, sus divisas han perdido bastante poder con respecto al dólar, igualmente en Brasil, ¿no? Ahora, como les comenté, una de las principales variables que determina el tipo de cambio, o mejor dicho, que una divisa esté a la alza o a la baja, es esta tasa referencial bancaria. Esto que les comenté que hacen los bancos, básicamente, en decidir, ok, ¿cuál es la tasa de interés referencial que vamos a poner para préstamos a corto plazo? Y vemos acá que las principales economías tienen estas tasas de interés referenciales. Y la verdad están bajísimas precisamente por lo que estamos en crisis y se quiere de alguna forma, digamos, estimular la economía. Entonces, ¿cómo se estimula la economía? Con tasas de interés bajas para que los bancos puedan prestar este dinero a las empresas, al consumidor final, y que haya mayor consumo de bienes producidos finales, ¿no? Esta es un poco, digamos, la idea detrás de las tasas de interés. ¿Una pregunta por ahí? Ángel, me dice, ¿qué estrategia aplicar este 17 con respecto a la Fed en acciones e índices? Uy, Ángela, abre la puerta a algo totalmente diferente. Creo que no creo que alcance tiempo esta noche para explicar eso, pero a ver si quizás mañana rapidito, antes de la segunda ponencia, puedo comentarles acerca de cómo nosotros estamos viendo este tema. Entonces, bueno, esta es la tasa de interés, y acá vamos a ver un poco la correlación inversa, en este caso, entre el dólar americano y los commodities. ¿Por qué es que los commodities están inversamente correlacionados con el dólar americano? Y como muestra un ejemplo, este cuadro acá arriba es el US Index, que es es el índice del dólar americano con respecto a una canasta de divisas. Y vamos a ver que el dólar se ha venido apreciando fuertemente y actualmente tenemos cierta volatilidad, obviamente. Y si vemos el índice de commodities que habíamos comentado hace un momento y ponemos los mismos periodos, vamos a ver que sí, efectivamente, mientras el dólar subía, el precio de commodities bajaba. ¿Y por qué es esta relación inversa? Bueno, pongámoslo de esta forma. Tiene que ver nuevamente con la inflación. La inflación es un poco, digamos, lo que une a todas estas cosas. ¿Ok? Si tenemos inflación en una economía, la divisa, el valor de la divisa, ¿sube o baja? Ustedes díganme. A ver quién se anima. Si tenemos inflación en una economía, ¿el precio de la divisa o el valor de la divisa va a subir o va a bajar? Kenny me dice que baja. Ángelo, Benny que sube. Francisco González que baja. Bueno, ahí veo opiniones encontradas. Yo les digo, cuando tenemos inflación en una economía, la divisa, en este caso la americana, el valor de la divisa va a bajar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto implica de que si le doy, yo con $100 me compro, no sé, me compro una tablet.
y de acá a un año, con $100, ya no me compro esa tablet, sino esta tablet me cuesta $120 por lo que hubo inflación, esto implica de que el dólar perdió su capacidad de compra, ¿verdad? De que se ha hecho más débil. Cuando el dólar se hace más débil, el precio de commodity sube porque esto implica que con el mismo dólar ya no vamos a poder comprar 1.000 barriles de petróleo, sino que para que esta paridad, digamos, se mantenga, ahora el petróleo ya no va a costar, no sé, $100, sino va a costar $120. ¿No? Básicamente, cuando el dólar se debilita, esto va a ver traducido en precios altos de commodities, por lo mismo que estamos hablando de inflación, ¿no? Un dólar débil se da porque hay inflación, y a su vez no se olviden de que cuando hay demanda de un commodity, esto produce la inflación. Tenemos, digamos, esta secuela, este eslabón, que hace que produce que tengamos esta relación inversa entre el dólar americano y el precio de materias primas. Y sucede lo opuesto, cuando el dólar está fuerte, en este caso es porque no hay inflación. Si no hay inflación hablamos de precios bajos para commodities. ¿Por qué? Porque el dólar, al ser más fuerte, puede comprar más commodities, digamos, más commodities de algo por el mismo precio. Y esto va a tender a que el precio de los commodities esté un poco a la baja. ¿No? Yo sé que es un poquito quizás difícil de entender, pero como les digo, es un poco esa es la relación que tenemos entre dólar y commodities. Otra relación, acá tenemos una relación inversa, dólar-commodities, y una relación positiva entre dólar y bonos, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente, si tenemos un dólar fuerte, bueno, es básicamente la correlación, ¿no? Tenemos que commodities y bonos tienen una relación inversa, pero commodities y dólar también tienen una relación inversa. Entonces, inversa con inversa es relación positiva. Y esto lo vemos acá también. Vemos de que conforme el precio del dólar sube, también el precio de los bonos, si lo ponemos en una línea, digamos, estadística, también va a tener a subir el mismo periodo. Y esta es la parte final. Para mí, ¿cómo es que realmente el mercado se mueve? Para mí todo comienza con el dólar. El dólar es el que determina un poco el valor de commodities, y como hemos visto, los commodities tienen una relación inversa con los bonos, ¿no? Y a su vez los bonos tienen una correlación positiva con las acciones, ¿no? Finalmente todos estos cuatro elementos están interrelacionados, pero definitivamente para mí el punto de origen de todo es el dólar. Y entender esta relación entre commodities y bonos, y obviamente comprender los conceptos de inflación y tasa de interés para que veamos estas correlaciones. Y este cuadro resume todo lo que hemos estado conversando. Entonces, en el cuadro izquierdo vamos a ver los cuatro elementos: dólar americano, bonos, commodities y acciones, y lo vemos acá en el lado derecho. Y vemos qué pasa. Cuando bono sube, dólar americano baja; cuando el bono baja, dólar americano sube. Acá yo pongo entre comillas, porque usualmente pasa lo opuesto cuando tenemos un caso de deflación económica, que es cuando los precios bajan. Y creo que ya me estoy pasando el tiempo, así que esto se lo voy a tener que dejar con ustedes para que también hagan un poco su tarea y quizás revisen bien este cuadro y puedan asimilar bien estas relaciones entre dólar, bonos, commodities y acciones.